Buenas tardes, amigos. Hoy día, miércoles 18 de septiembre del 2024, tenemos un tema interesante que es la fisioterapia y rehabilitación ante las caídas del adulto mayor. Como ponente invitado tenemos al técnico en fisioterapia y rehabilitación, José Enrique Ballena. Hoy día, bueno, él es de acá de Chiclayo, Perú, y nos va a transmitir su enseñanza, ¿no?, que tiene él para con nosotros, para darnos cuenta cómo debemos cuidar al adulto mayor. Adelante, Enrique. Seas bienvenido a la casita virtual de la Asociación Civil Recreación para el Adulto Mayor. Bueno, buenas noches con todos. Es grato dirigirme a ustedes en esta oportunidad, justamente dada la invitación del amigo Esquivel, justamente por acá, siempre con el espíritu colaborador, siempre tratando de poder llevar lo que sabemos, ¿no? Para poder ayudar de alguna u otra forma dentro de sus hogares, sus familiares o a sus pacientes, ¿no? Sí, bueno, creo que ya estamos la mayoría, igual la disculpa del caso por el tema de la demora, un percance justamente que salió fuera de nuestros planes, pero aquí estamos justamente para poder cumplir con el compromiso, así que bueno, creo que ya es hora de ir empezando, mi estimado. Por favor, la primera diapositiva y empezamos. Ya, esta es la primera diapositiva, mi amigo. Avanzo, ¿no? Bien. No, la primera diapositiva, no, no es la primera diapositiva. No, ahí está. Ah, Esta es. ahí está. Muy bien, listo. Muy bien. Listo. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre lo que es en sí ¿Te parece si le das F5 para que se pueda ampliar la imagen, por favor? Sí, para que puedan apreciar un poquito más. F5 nada más. De Presionas ahí, y se amplía. lo que pasa es Listo. que no me da el directo a la página y me estoy saliendo de la, me estoy saliendo Ah, ya, de la ya. conexión. Es el problema. Ya listo, está bien. Creo que hasta ahí sí es factible para los demás poderlo apreciar, creo yo. Si igual hay algo que no puedan, que no se pueda distinguir, me avisan para poderlo reforzar, ¿ya? Muy bien, bueno, el tema del día de hoy es la fisioterapia y la rehabilitación ante las caídas en el adulto mayor, ¿ya? La siguiente diapositiva. Bueno, nosotros participamos dentro del Centro de Servicios de Fisioterapia por VAL, ¿no? Estamos situados acá para poderles brindar también un poquito más de la experiencia también que tenemos el día a día al poder trabajar con pacientes de este tipo, ¿no? De este tipo de población. Muy bien, la siguiente diapositiva. Ya, un rato. A ver, espérate. Me salí de la. Ya, ya, ahora sí. Muy bien, bueno, Ahí. muy bien. Sí, sí, está muy bien. Muy bien, listo. Bueno, hablar del adulto mayor o de las caídas en el adulto mayor, primero tenemos que definir justamente la población, ¿no? La población hacia donde está dirigida la charla del día de hoy, ¿no? Bueno, por adulto mayor conocemos a toda la población de la tercera edad, ¿no? La que comúnmente le llamamos tercera edad, ¿no? Esta población considerada a partir de los 60 años en adelante, ¿no? Ya después de estos 60 años sufre nuestro cuerpo un deterioro, ¿verdad? Deterioro en cuanto a las estructuras de nuestro cuerpo, en cuanto a las funcionalidades de nuestro cuerpo, en cuanto a las reacciones de nuestro cuerpo, ¿no? Cuando hablamos de un deterioro, hablamos justamente de una pérdida, ¿verdad? Esta pérdida casi siempre, no se llega a recuperar. En el caso de el deterioro en cuanto al adulto mayor, ¿no? Si bien no podemos evitarlo, pero sí podemos hacer un tema en el cual ese deterioro se vea de forma lenta, ¿ya? Y hablar de deterioro obviamente es hablar de envejecimiento, ¿no? Pero recuerden que la palabra envejecimiento no es lo mismo que decir vejez, ¿ya?
La vejez justamente ya es una etapa, ¿verdad? Que todos vamos a tener que afrontar. En cambio, el envejecimiento, ¿no? Son procesos en el cual va a haber un proceso de desgaste y ahí es justamente donde entra la palabra del deterioro, ¿no? Es como justamente, ¿no? De repente yo tengo un saco en casa, ¿no? Un saco, ¿verdad? Ese saco con el pasar del tiempo ya se está deteriorando, ¿no? Por eso decimos que ya está viejo, ¿no? Es por eso que justamente ahí sí consideramos la palabra envejecimiento. Pero si hablamos de vejez, simplemente vamos a ir a la población adulto mayor, ¿ya? Y esta población obviamente es una población frágil, ¿no? Por ende es que justamente cuando lo relacionamos con caídas, la población que más nos preocupa es la población adulto mayor. Muy bien, la siguiente imagen. La anterior, ¿no? Justamente aquí les estoy mostrando, ¿no? En cuanto a nuestro país, ¿no? Dicen que en el Perú hay 633.590 adultos mayores de 70 años a más. Y lo preocupante es que esta población, ¿no? Casi el 38.2% de población adulto mayor viven completamente solos, ¿no? Y el 61.8% viven con otra persona. Esas personas casi siempre es otra persona de la misma edad o puede ser también ciertos familiares. Llevemos aquí ya el tema preocupante, ¿no? ¿Qué hacer si este adulto mayor que vive solo se cae, ¿no? ¿Cómo puede asistirse este adulto mayor, ¿no? Es un tema también preocupante, ¿no? Saber nosotros ir conociendo qué podemos hacer frente a una caída si la sufrimos nosotros mismos, ¿ya? La siguiente imagen, por favor. Muy bien. Ahora, la situación de los adultos mayores, ¿no? Nuevamente nos detallan justamente la cantidad, el porcentaje de adultos mayores en cuanto a las familias, ¿no? Dice que el 39.1% de las familias tienen consigo a un adultito mayor de 60 años a más y el 8.1% de las familias tienen adultitos mayores de 80 años a más, ¿no? Ya son pacientitos geriátricos. Y justamente ahí nos indican las principales causas de muerte o discapacidad en cuanto a los adultos mayores, ¿no? Es importante resaltar, ¿no? Que las causas principales de muerte en el adulto mayor son los famosos ACV, ¿no? Los accidentes cerebrovasculares, ¿no? Que justamente se dan por complicaciones de algunas otras patologías. ¿Qué más es causante de muerte en un adulto mayor? ¿No? La cardiopatía isquémica o también por hipertensión, ¿no? También tenemos las enfermedades pulmonares, ¿no? Una obstrucción crónica, las famosas fibrosis pulmonares quizás también son un causal de muerte en un adulto mayor, ¿no? El cáncer de estómago también, ¿no? Recuerden que nuestros órganos, como ya están afrontando un deterioro en cuanto a la parte del estómago, si se llega a producir una úlcera, alguna llaga dentro de nuestro estómago, es muy difícil, ¿no? Que justamente vuelva a recuperarse de la forma más eficiente posible, ¿no? Y en cuanto a la discapacidad, ¿cuáles son las causas de discapacidad en mi adulto mayor, no? Empezamos de repente mencionando el Alzheimer, ¿verdad? Son pacientes que ya no tienen el grado de independencia, ¿no? Siempre van a estar dependientes de alguna otra persona que los tenga al cuidado también, ¿no? Los trastornos depresivos también es muy importante. Mi paciente se cohíbe, se privatiza del resto, ¿no? E incluso puede afrontar casos de depresión, ¿no? Eh, también tenemos, por ejemplo, el tema de la sordera, ¿no? La disminución de la agudeza auditiva y también, por ende, la parte de la agudeza visual, ya sea por cataratas quizás, ¿no? O por alguna anomalía de refracción ocular, también podemos mencionarlo. Y los famosos
dolores de espalda y cuello, ¿no? Que también se hacen presentes desde ya. Por ahí también nos manifiestan, ¿no? Ahí está, justo lo encerré ahí en un circulito rojo, que está también como causa de discapacidad, las caídas, que es lo que vamos a trabajar el día de hoy, ¿no? Es muy importante resaltar justamente que las caídas usualmente se daban casi siempre fuera del hogar, ¿no? Casi siempre fuera del hogar. Pero no podemos ser ciegos ante tal situación también porque si no adecuamos nuestra casa para un adulto mayor, también se vuelve un enemigo para él, porque también pueden ocurrir esas caídas dentro de ella, ¿no? Y es lo que vamos a aprender hoy día, ¿sí? Vamos por la siguiente imagen, amigo Hugo. Ahí está, ¿no? Justamente ahí en esa burbujita nos comenta la Organización Mundial de la Salud que la caída justamente se considera como un evento que es la consecuencia de cualquier acontecimiento que precipita al paciente al piso, ¿no? Contra su voluntad, ¿no? Porque nadie está pensando de repente que quiere caerse al piso hoy día y mañana no, ¿no? Es algo que se da de forma fortuita, es algo que se da de forma involuntaria, ¿no? Obviamente que esta caída es repentina, pues, ¿no? Y además puede ser confirmada por el paciente o por un testigo, ¿no? Porque de repente el paciente, ¿no? Hay muchas veces que el paciente tú le dices, ¿no? ¿Has tenido alguna caída? Y casi siempre lo omite, ¿no? No manifiesta ello, de repente por el temor de que no quiere hacer gastar a los familiares, ¿no? O de repente se niega al tratamiento también, ¿no? Es por eso que de repente ahí nos indican que lo puede confirmar un testigo, ¿no? Sí, porque casi siempre los adultitos mayores, déjenme comentarles que al menos se niegan muchas veces a ello, ¿no? Y como nosotros de repente como familiares no estamos mucho tiempo con ellos o no los vemos, ¿no? A veces uno les comenta, ¿no? ¿Has tenido algún tipo de caída? Y siempre no, nos llegan a negar. Pero bueno, en sí justamente esa es la definición que nos brinda la OMS, ¿ya? Siguiente imagen. Hay dos episodios en cuanto al tema de caídas. Una caída como tal y una casi caída. Aquí podemos también nosotros poder distinguir la capacidad de los adultitos mayores. La caída no es el efecto de llegar o permanecer en una forma no intencionada al piso, a la tierra, ¿no? Y la casi caída es un evento donde el sujeto, o sea, el pacientito, casi cae, ¿no? Pero es capaz de agarrarse, de defenderse de algún objeto, ¿no? Tiene la reacción. O sea, es decir, tiene una pérdida de equilibrio, pero es capaz de prevenirlo, ¿no? Es prevenir el golpe. Ahora, ¿cómo definimos o cómo lo llevamos al campo del adultito mayor, ¿no? La caída se da justamente en los adultos mayores con pérdida de reacción, ¿no? Con pérdida de equilibrio. Se llega a dar la caída. Y cuando hablamos de una casi caída, ese adultito mayor, podemos deducir que aún tiene sus reflejos, ¿no? Podemos deducir que tiene un buen patrón de equilibrio, tiene un buen patrón de marcha, ¿no? Pero en ambas caídas siempre traen consecuencias hacia mi adultito mayor. La caída como tal puede ocasionar el tema de las contusiones, ¿no? Pueden producir heridas expuestas, puede producir de repente un tipo de fractura. Y en la casi caída no quiere decir que la casi caída no le produzca nada a mi adultito mayor, porque también le puede producir de repente una pequeña luxación por quererse sujetar de algo, puede producirle un esguince, ¿no? Un mal movimiento en su rodilla, un mal movimiento en el tobillo, e incluso por quererse cubrir la zona de repente como la cara o quererse cubrir la cabeza con el brazo, también va a sufrir cierto tipo de contusiones, ¿no? Ambos casos son preocupantes, ¿ya? La siguiente diapositiva. Ahora, es lo que les estaba comentando, ¿no? La alta posibilidad de lesiones por caídas en ancianos está relacionada por la combinación de dos situaciones. Primero, la alta prevalencia de comorbilidades y la otra es la disminución fisiológica relacionada con la edad, ¿no? Más que todo la segunda, ¿no? La disminución fisiológica relacionada a la edad. Recuerden que con la reducción del tono muscular, ¿no? En este caso, colocamos un ejemplo
las piernitas. Si el tono muscular de mis piernitas empieza a reducirse, mi paso ya no va a ser tan firme, ¿no? De repente voy a tener un poquito de temblor al paso, ¿no? O de repente voy a perder la sensibilidad también a dar un paso, al alzar un brazo, al querer sujetarme de repente de alguna baranda, de quererme sujetar de repente de la pared, o aquellas personas que utilizan algún tipo de dispositivo también, ¿no? Fisiológicamente, estamos en desventaja ante un proceso como estos, como es la caída, ¿no? A ver la siguiente imagen, por favor. Es muy importante que conozcamos esto, ¿ya? Es muy importante conocer ello primero para poder afrontar el tema, ¿ya? Bueno, en cuanto a la epidemiología justamente del tema, hablando de mortalidad, las caídas representan la causa frecuente de mortalidad por lesiones a nivel mundial, o sea, no distingue país, ¿no? Porque obviamente que hay adultitos mayores en todo el mundo. Y ocupa el octavo lugar de muertes por lesión según los datos de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Claro, obviamente que sí, porque una caída puede ser fatal si nos golpeamos, por ejemplo, en la cabecita, ¿no? Puede ser un factor para poder causar de repente alguna hemorragia interna, ¿no? Entonces es muy importante pues conocer el tema, ¿no? E incluso si de repente por la caída, ¿no? Lesionamos alguna articulación completa, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, la cadera. Obviamente que a mi paciente adulto mayor lo va a llevar a la postración, ¿no? Y ustedes saben que estar postrado también desencadena otros tipos de lesiones, de causales que también nos pueden causar la muerte, ¿ya? Miren, aquí hay un datito muy preocupante, ¿no? Para los que tienen en casita de repente algún adultito mayor y no se le está prestando la atención necesaria. Se calcula que anualmente se producen 4.024 caídas mortales, ¿no? Lo que convierte las caídas en la segunda causa mundial de muerte por lesiones no intencionales, ¿no? Entonces es algo muy preocupante. Debemos de cuidar más a nuestros adultitos mayores. ¿Ya? Muy bien, la siguiente imagen. Y si hablamos de morbilidad, ¿no? Dicen que cada año se producen al menos 37,3 millones de caídas que aunque no sean mortales requieren de atención médica. Miren, ¿no? De repente esa caída ha producido alguna contusión, alguna desviación, alguna fractura, ¿no? Entonces automáticamente requiere de atención profesional. Dice que la mayor morbilidad corresponde a los pacientes mayores de 65 años, obviamente porque ya tienen un proceso de deterioro marcado, ¿no? La calidad de sus huesos es en disminución, ¿no? La capacidad de repente también de la musculatura va en disminución. Aproximadamente uno de cada tres mayores de 65 años se cae cada año, ¿no? Y el 10% presentan más de dos caídas. La caída recurrente, ¿no? Eso también vamos a hablar un poquito más adelante. Porque a veces las caídas, ¿no? De tanto que cuidamos a nuestros pacientes, se nos volvió a caer. Y es que se le crea también dentro de la parte psicológica al paciente ese miedo. Entonces, ese miedo también tenemos que volverlo a tratar, ¿ya? Muy bien, el siguiente, la siguiente. Aquí hay un puntito muy importante, ¿ya? Al envejecer hay mayor susceptibilidad de sufrir una lesión, ¿no? Lo cual está estrechamente relacionada con la mortalidad que ya lo trabajamos, con la morbilidad que ya lo mencionamos, con complicaciones posteriores a estas caídas también. Y la institucionalización prematura, ¿no? El encamamiento prematuro de mi adulto mayor. ¿Qué quiere decir esto? Que justamente esta caída de repente lo puede sufrir un adulto mayor joven, pero por el tema de la postración, dependiendo del tipo de lesión que tenga, también hace que haya disminución del tono muscular, de los reflejos y posteriormente también vuelva a sufrir alguna caída. ¿Ya? La siguiente imagen. Ahora, hablemos un poquito sobre el envejecimiento sensorial.
porque es muy importante cuando hablamos del equilibrio, ¿no? Para ser cualquier tipo de actividad aeróbica, ¿no? Es muy importante tener un buen patrón de equilibrio. O sea, manteniendo el centro de gravedad dentro de la base de sustentación o base de soporte en respuesta a cambios y condiciones medioambientales. ¿Esto a qué se reduce? Cuando nosotros hablamos de una buena base de sustentación o base de soporte, significa a cómo nosotros afrontamos algún tipo de situación. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros estamos de pie, y no sé si les ha pasado, y creo que la mayoría que sí, mientras estamos juntos, tenemos menos equilibrio. Si una fuerza exterior viene y nos repuja, obviamente que vamos a perder el equilibrio más fácilmente. Pero si nuestra base de sustentación, que vienen a ser nuestras piernitas, las tenemos separadas a la altura de nuestros hombros, si viene una fuerza externa y también nos empuja, ¿no? Tenemos una mejor respuesta, ¿no? Tenemos una mejor base de sustentación. Es algo muy importante que nosotros también podemos sumarle a nuestros adultitos mayores cuando quieran realizar un ejercicio de marcha, ¿no? O algún ejercicio estando en bipedestación. Las características sensoriales, ¿no? Necesarias para mantener un buen equilibrio, tanto estático como dinámico. El estático es el estar de pie en un solo punto y el equilibrio dinámico es cuando de repente corremos, caminamos o estamos bailando también, ¿no? Son proporcionados por estos cuatro sistemas. La parte vestibular, la parte visual, el somatosensorial y también la parte auditiva, ¿no? Bueno, no han escuchado que de repente dicen, no le golpees cerca del oído porque pierde el equilibrio, ¿no? Y es que justamente no está dentro de la parte auditiva, sino es la región que protege justamente ese órgano del equilibrio, que también lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿ya? La siguiente imagen, por favor. Muy bien, vamos hablando un poquito sobre la visión. Creo que te saltaste una imagen, si no me equivoco. No, ya, está bien. La siguiente imagen, disculpa. Muy bien, si hablamos de un envejecimiento sensorial, hablando estrechamente de la visión, los principales cambios que se presentan al envejecer son justamente, recuerden que la visión, ¿no? La vista como tal, el órgano de la vista, ¿no? Es un órgano en el cual receptor de información. Recuerden que nosotros casi siempre reaccionamos, ¿ya? Por justamente la información que llega por nuestros cinco sentidos. Por ejemplo, ¿ya? Vamos a hablar, salgamos un poquito del caso y vamos a hablar de repente de la piel, ¿no? ¿No? El sentido del tacto. Recuerden que el sentido del tacto, su órgano principal es toda la piel, ¿ya? Si nosotros colocamos la mano, ¿no? Cerca a una vela, automáticamente siento el calor y retiro la mano, ¿verdad? La información que llegó a través del tacto, ¿no? A través de la piel, lo procesó mi cerebro y reaccionó. ¿Cuál es la reacción? Quitar la mano del objeto que está produciendo calor. Lo mismo pasa con los ojos, ¿no? Obviamente que si yo visualizo que hay un piso que de repente veo que está mojado, ¿no? Proceso esa información y mi cuerpo automáticamente, ¿qué va a hacer? Se detiene, ¿no? O de repente paso el piso, pero voy controlando mis patrones de equilibrio, ¿no? De repente doy pasitos más fuertes, pasitos más cortos o pasitos más largos para no perder justamente el tema del equilibrio. Pero ¿qué pasa con mis adultitos mayores? Como ya había comentado anteriormente, ¿no? Están perdiendo la agudeza visual, ya sea por una catarata o de repente por alguna, una percepción de visión disminuida, ¿no? Entonces, eso hace que no prevea de repente también una alerta en cuanto a las caídas, ¿no? O de repente ya no llega a ver en lugares muy oscuros, ¿no? Si no necesita mucha luz para poder realizar sus actividades.
todo eso también conlleva a que sea propenso a sufrir algún tipo de caída, ¿no? Eh, También, obviamente, que por el deterioro fisiológico, ¿no? Y biológico que tiene, existe un deterioro paulatino de la percepción de contraste, el tema de los colores e incluso las distancias. ¿No les ha pasado que de repente se ha quedado un familiar y dice, no, pero si yo he visto que la mesa está acá cerquita, he puesto la mano y más bien no he llegado a la mesa, ¿no? Y se produce la comida, perdón, se produjo la caída, ¿no? Entonces, también, ¿no? O de repente cuando se le suelta algún objeto de la mano, es por tema de este deterioro en cuanto a la visión, ¿ya? A ver, la siguiente, por favor. En cuanto al sistema vestibular, ¿no? Se considera el receptor de información más específico de la función del equilibrio, ¿no? Es un sistema muy importante. Dentro de sus funciones, ¿no? Están justamente mantener el equilibrio corporal, reflejo, ¿no? Tanto en reposo como en movimientos, estando de pie o de repente haciendo algún tipo de actividad aeróbica. Proporciona estabilidad también de nuestra cabeza, ¿no? Mantiene el enfoque visual en movimientos proporcionados por la estabilización de imágenes eh, retinarias, ¿no? Controla la postura también, ¿no? Regula la locomoción y otros movimientos, ¿no? E incluso también proporciona conocimiento de la orientación en el espacio en que nos encontramos, ¿no? Como al subir o bajar escaleras, ¿no? Como de repente, el subir de repente ascensores, ¿no? Entonces, a todo eso nos conlleva lo que es el sistema vestibular. ¿Ya? Sí, el siguiente, por favor. Y el tema de la propiocepción, ¿no? La propiocepción, ¿no? Es el sentido que nos proporciona la capacidad de detectar el movimiento y la posición de las articulaciones. Nos enseña cómo, por ejemplo, a estar sentados de manera correcta, a cómo mantenernos de pie, ¿no? Cómo hacer de repente una buena caminata, ¿no? Pero al envejecer se producen ciertos cambios, ¿no? La propiocepción en miembros inferiores, ¿no? Disminuye obviamente con la edad y los daños articulares, ¿no? ¿Cuáles son esos daños articulares? Básicamente el proceso degenerativo y algunas patologías como por ejemplo la artritis, la artrosis, ¿no? Incluso la osteoporosis. Y neuropatías periféricas, ¿no? Usualmente siempre en la parte de nuestra columna empieza a haber un proceso de arqueamiento, ¿no? Las famosas jorobitas. Y eso conlleva también a que se inflamen ciertas irradiaciones nerviosa, ¿no? Entonces se pierde muchas veces la sensibilidad de las piernas, ¿no? Y también la pérdida de sensibilidad vibratoria, ¿no? Que colabora justamente con el tema de la inestabilidad. Un caso común justamente sería el tema del Parkinson, ¿ya? Muy bien, la siguiente imagen. La siguiente, por favor. Y bueno, hablar de un envejecimiento sensorial, obviamente que es muy importante hablar de nuestro sistema nervioso central. ¿Qué ocurre en el sistema nervioso central de nuestros adultos mayores, no? Los cambios que existen justamente en el sistema nervioso central son el déficit de la eficiencia de la integración central de la información sensorial y motora, lo que les había comentado en cuanto al tema de los sentidos. O sea, la información puede llegar como la respuesta también es tardía. La información puede llegar, pero también la información, ¿no? Lleva un proceso lento para poder ser almacenada. Entonces, eso también hace justamente que de repente, si mi adultito mayor vio de repente una callecita, una vedera que no le favorece para la caminata, ¿no? Entonces, puede que el primer día reaccione a ello, pero el siguiente día, ¿no? Se olvida que va pasando por esa calle y puede producir también una caída, ¿no? E incluso se produce la caída y de repente no tiene esa reacción de poder cubrir ciertas zonas
que son importantes, que no sean dañadas, ¿no? Y también el tiempo de reacción está aumentando por el incremento del tiempo de premotor, ¿no? Lo que les comentaba, las famosas respuestas ante una caída. La siguiente, por favor. Y aquí están, pues, ¿no? Los cambios del envejecimiento relacionados con el proceso central, ¿no? Hay lentificación de las respuestas, que también están por procesos psicológicos. Aquí está el temor a caerse, el temor al error, factores protectores y de repente cómo evitar riesgos también, ¿no? Básicamente el temor a caer siempre se dan en personas que ya han sufrido una caída, ¿no? O que conocen quizás de algún familiar, algún amigo que ha sufrido una caída y que los ha llevado de repente a algún cuadro complejo también, ¿no? Entonces están ahí, ¿no? De manera permanente, cuidando que no se lleguen a caer, ¿no? Hay cambios relacionados con la edad en el proceso central de la información propioceptiva que proviene de la dorsis flexores del pie y extensores de la cadera y la rodilla. Básicamente hablamos de la marcha, ¿no? Una marcha alterada, en ciertos casos también nos hace muy propensos a sufrir caídas, ¿no? Cuando los pasitos de mi adultito mayor son cortos, ¿no? O cuando los pasitos de mi adulto mayor, ¿no? No tienen coordinación. De repente se tropieza con su mismo pie, de repente, ¿no? Llega de repente a entumecerse el pie y eso también hace que también sufra algún tipo de lesión o caída, ¿ya? Sí, la siguiente. Y aquí justamente podemos reforzar ello con la marcha al envejecer, ¿no? Recuerden que la marcha se considera deambulante de un sitio a otro dentro de una distancia limitada, ¿no? Entonces, de repente, para el adulto mayor ir hacia los servicios, va a tener que ser, ¿no? Una marcha deambulante, camina. De repente, mi adultito mayor tiene que ir de repente a la cocina por un vasito de jugo, un vasito de agua, ya, también tiene que ser ese tipo de marcha deambulante, ¿no? Entonces, el proceso de marcha comprende un componente voluntario, o sea, el mismo paciente lo requiere, ¿no? ¿Qué envía estas órdenes? Se envían desde el sistema piramidal, ¿no? Para controlar la cantidad y la cantidad de respuestas musculares en cada momento en cuanto a la marcha. Pero para ello necesitamos tener una buena musculatura, tanto que sea buena en calidad y en cantidad, ¿no? Entonces tiene que ser una musculatura proporcionada, ¿no? Lo que llamamos la tonificación. Y en cuanto a la calidad, que tienen que ser músculos que den respuestas al movimiento, ¿no? Eso también ya lo vamos a manejar un poquito más en el tratamiento ante o frente a estas caídas. ¿Ya? La siguiente imagen. ¿Cuáles son los principales cambios que se dan, ¿no? Al envejecer en la marcha? Primero, que la marcha de los adultitos mayores está estrechamente relacionada con la postura adaptada al envejecer. Si ustedes se dan cuenta que mientras más agachaditos están los adultitos mayores, más lenta es su marcha, ¿verdad? Justamente se manifiestan con pequeños pasos, con una ligera flexión del cuello, del tronco, codos e incluso de rodillas, ¿no? Se hacen como una pelotita todos los adultitos mayores y ahí empieza también la dificultad para poder observar de repente hacia el frente o hacia los costados, ¿no? Eso conlleva una alteración postural, ¿no? Que también lo vamos a tratar un poquito más adelante, ¿ya? Los cambios en el sistema nervioso también, ¿no? En cuanto a la parte del somato sensorial y la parte musculoesquelética. Más que todo en la parte musculoesquelética. ¿Por qué? Porque recuerden que nuestros músculos y nuestras articulaciones realizan el movimiento de acuerdo a la orden que les brinda el cerebro, ¿no? Pero si la respuesta es pobre, ¿no? La respuesta es pobre, entonces nos va a conllevar a que la caída se dé de forma más repentina. Entonces no va a haber una buena
reacción ante esa caída, ¿no? La reacción vendría a ser la parte del movimiento, alguna respuesta, sujetarme de algo, ¿no? Quizás para poder evitar esa caída. Ahora, los cambios cinemáticos, si hablamos de cinemática, hablamos de movimiento, ¿ya? Asociados con el envejecimiento son en reducción de la longitud, la velocidad y la cadencia. O sea, quiere decir que de repente mi paciente va a querer realizar un estiramiento, de repente una extensión de hombro, pero esa extensión de hombro no va a llegar a su rango total de movimiento, ¿no? Y también la velocidad de la respuesta, es lo que les comentaba, ¿no? Se va a hacer de forma más lenta por la calidad de musculatura que tiene también mi adulto mayor, ¿ya? Existen también variabilidad en la longitud del paso, ¿no? Con tendencia a una marcha simétrica, ¿no? Lo que les comentaba al principio, ¿no? Pacientitos con pasitos cortos, con pasitos irregulares, con descoordinación sobre todo también. Y hay una disminución de la frecuencia y altura del paso del pie, ¿no? Son los pasitos que se dan en forma de arrastre, ¿no? Como los pasitos que hace mi adultito mayor apenas despegan del piso, ¿no? Son pasitos que se llegan a rozar toda la parte del piso, ¿ya? Muy bien, la siguiente. Ahora sí, hablamos de los factores de riesgos, ¿no? En cuanto a las caídas, tenemos factores de riesgos, vamos a hablar de las causas subyacentes y eventos precipitantes. La siguiente, por favor. Hablamos justamente de los factores de riesgos, ¿no? Hablamos de los factores intrínsecos, que son justamente los cambios asociados con la edad, ¿no? O si de repente mi paciente presenta una enfermedad crónica o alguna enfermedad aguda, si ha sufrido la hospitalización o también por el uso de medicamentos, también, ¿no? Esos medicamentos que usualmente se utilizan para que mi paciente, ¿no? De repente pueda descansar por las noches, tiene algún problema de sueño. ¿No? También, ¿no? Va a tener una marcha de repente, los famosos sonámbulos quizás, ¿no? Puede desencadenar también algún tipo de riesgo en cuanto a las caídas, ¿no? Los factores extrínsecos, ¿no? Los riesgos medioambientales, cuando la casa no está adecuada para que mi adulto mayor se desempeñe, ¿no? De repente en las calles y de repente no hay rampas para que mi adulto mayor pueda subir una vereda o de repente dentro de la ducha también cuando no hay implementos, ¿no? Eso en cuanto a los riesgos medioambientales. Las actividades usuales que mi adultito mayor también realiza, ¿no? Tenemos que buscar la prudencia tanto del paciente como de los familiares. No exigirle actividades, o sea, no exponerlos a ciertas actividades de riesgo. Y también, obviamente, comentarles a ellos que hay ciertas actividades que ya no se pueden realizar porque no tienen la capacidad de realizarlo, ¿ya? Y también los cambios de posición, ¿ya? Tenemos, ambas son factores mediadores, ¿no? Que son conductas de riesgos, ¿no? Dentro de la oportunidad tenemos la movilidad y la actividad física, ¿no? Y eso también nos lleva a de repente a tener riesgo en cuanto a caídas, ¿ya? Muy bien, sigamos la siguiente imagen. Para los cuidadores, de repente que tenemos adultitos mayores, ¿no? Es muy importante hacer lo que es la prescripción del ejercicio, ¿no? Ejercicios adecuados para ellos, ejercicios que puedan en verdad realizar y que no les cause de repente alguna fatiga, que no les cause algún tipo de mareo, que no sobrepase su capacidad física, ¿no? Porque eso también los puede hacer que sufran el riesgo de una caída, ¿ah? Dentro de los factores de riesgos biológicos y médicos, tenemos, por ejemplo, la edad avanzada. Dicen, se comenta justamente dentro de los estudios que el sexo femenino eh, tiene una mayor proporción en cuanto a sufrir algún tipo de consecuencias a causa de una caída, ¿no? La debilidad muscular, la pérdida del equilibrio, que ya los comentamos, y los problemas en la marcha. También tenemos el deterioro de la capacidad funcional, algunas enfermedades crónicas, la osteoartritis, ¿no? Es un poquito complicado
cuando mi adultito mayor que tiene algún tipo de esta patología sufre una caída, ¿no? El tiempo de recuperación es un poquito más amplio, ¿no? Las enfermedades cerebrovasculares, sí, hay veces que nos han comentado que el paciente llega a caerse porque sufre de repente un ACV repentino, que obviamente que a veces cuando no tiene nadie al lado va a propinarse una caída, ¿no? Al momento de sufrir este tipo de acontecimiento. Las enfermedades de Parkinson, saben que el proceso vibratorio justamente de los movimientos involuntarios que realiza también, ¿no? Llegan a ser una marcha deficiente y también dentro de lo que es las actividades cotidianas también, ¿no? ¿Qué más tenemos por aquí que podemos rescatar, ¿no? Cuando mi paciente sufre algún tipo de mareo, depresión y también la polifarmacia, ¿no? Lo que les comentaba, el tema de los medicamentos. La siguiente, por favor. Los factores de riesgos comportamentales, ¿no? Cuando ya ha tenido mi paciente de repente una caída anteriormente, está dentro de la parte común que por el temor vuelva a sufrir otra caída, ¿no? Entonces eso se asocia, ¿no? Y hablando de los antecedentes de caída, cuando no se le hace un tratamiento eficaz, ¿no? Cuando no se llegan a recuperar de completo, ¿no? Entonces, eso es muy importante también. Tratar de darle la mayor recuperación posible para que pueda reinsertarse en sus actividades normales. La falta de utilización inadecuada de ayudas funcionales. Sí, me ha tocado el caso que de repente no se le educó al paciente para poder utilizar un andador e incluso también la falta de información en cuanto a los familiares, ¿no? A veces el paciente está con un problemita de repente recuperándose de la cadera y le compran de repente los familiares un andador con rueditas, ¿no? Entonces, sí, se va a hacer que se acelere la marcha quizás en cuanto al adultito, al paciente, pero también le crea cierto riesgo, ¿no? Para poder sufrir otra caída, ¿no? Eventual. Una mala nutrición e hidratación también es muy importante, ¿no? Eso en cuanto si mi adulto mayor realiza algún tipo de actividad, ¿no? Rutinaria, como actividad física, por ejemplo. La utilización de tranquilizantes, antidepresivos, antihipertensivos también, ¿no? El tema de medicamento es muy importante también tratar de conservar la cantidad, ¿no? La cantidad de medicamentos que se le puede brindar a un adultito mayor, ¿ya? Bueno, los adultitos mayores también que han llegado, ¿no? Por un tratamiento, por el consumo excesivo de alcohol, de repente sufrieron también una caída, ¿no? Es muy importante prever ese tipo de acontecimientos. Y los comportamientos de riesgo, ¿no? Cuando básicamente se hace presente la imprudencia también, ¿no? El sedentarismo, obviamente, y el calzado inadecuado. Aquí podemos relacionar también el tema del calzado. Recuerden que estéticamente, ¿no? Vamos a hablar un poquito sobre las mujercitas, ¿no? Las señoras. Que sí, ¿no? Estéticamente el utilizar un taquito alto, ¿no? Nos forma la figura, nos vuelve un poquito más estéticos, quizá más elegantes, pero por temas de precaución, el taco debe de ser un taquito ligero, ¿no? Que nos permita caminar, que nos facilite la caminata, que nos facilite la marcha y sobre todo que esa marcha sea segura. Porque eso también es un factor, ¿no? También que nos puede llevar como consecuencia una caída. Y si estamos dentro de la casa, pues los zapatitos antideslizantes, ¿no? Bueno, miren, les comento, hace poco llegó un pacientito que sufrió una caída por la utilización de las pantuflas, las famosas pantuflas, ¿no? Estaba en su casa, el pisito estaba mojado, la pantufla no tenía suela antideslizante y también se propinó
una caída. Aparte, en cuanto al tema de calzado, hay que ver también el tiempo de uso, ¿no? Ya si está bien gastadito, bien matadito, obviamente que hay que cambiar de calzado. El calzado no puede estar también presionando la parte de los dedos, ni tiene que estar presionando el talón, ¿no? Es por eso que tiene que ser a una medida para la comodidad también de la caminata, ¿no? Son cositas que aunque parezcan insignificantes, ayudan mucho al tema de la precaución en cuanto a las calles. ¿Ya? La siguiente imagen. Y dentro de los factores de riesgos medioambientales o ambientales en este caso, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar de una mala concepción de las escaleras, ¿no? También por estética, para que se vea bonita la casa, ¿no? Tenemos justamente las escaleras flotantes, ¿no? Ponemos en riesgo a nuestros familiares muchas veces al tener estas escaleras flotantes, ¿no? Estéticamente se ven bien. Y no solo en cuanto a la preocupación adulto mayor, sino también en niños. Para cualquier edad, ¿no? Escaleras que quizás, aún sabiendo que tenemos adultitos mayores en casa, no les colocamos, por ejemplo, las barras de ayuda, ¿no? El famoso pasamanos también. De repente, cuando hay una mala iluminación en cuanto también al tema de las escaleras, el adultito mayor también sufre el riesgo de tropezar muchas veces, ¿no? La ausencia de rampas en zonas de descanso, barras de apoyo y el pasamano, ¿no? Lo que les estaba comentando. Una mala iluminación o contrastes demasiado violentos también en casa, ¿no? Eh, bueno, en algunas ocasiones siempre es muy importante la iluminación en cuanto al tema por donde deambula mi paciente. Por ejemplo, ¿no? Si mi paciente tiene baño dentro de su cuarto, genial. Pero hay muchas veces que el baño está fuera del cuarto. Entonces, mi pacientito de repente tiene que ir ahí adivinando por dónde tiene que pasar para poder llegar al lugar de servicio, ¿no? O de repente está en un lugar muy oscuro y de repente tiene una ventana delante de él, la cual también le puede brindar mucha luz, ¿no? Hacia el tema de la vista y también producirle algún tipo de mareo quizá, ¿no? O alterarle por ahí el tema de la visión y también producir una caída. Y sobre todo las superficies irregulares o deslizantes, ¿no? Eso es algo muy importante. Si hablamos, por ejemplo, de una superficie deslizante, podemos ir de frente hacia la parte de la ducha, ¿no? Obviamente que utilizamos quizás algún tipo de material en cuanto a piso como mayólica o cerámica que de repente al contener jabón, un poquito de champú, ¿no? Se vuelve el peor enemigo de un adulto mayor y no solo de un adulto mayor, sino de un niño, porque obviamente tiende a resbalarse, ¿no? Entonces lo que se recomendaría quizás también colocarle un banquito a mi adulto mayor para que tenga mayor seguridad al momento de realizar su higiene personal, ¿no? Obstáculos y peligros para tropezar, ¿no? He visto también que en las casitas acostumbran a colocar macetas en las escaleras, ¿no? A colocar de repente los famosos puff ahí en cuanto a los pasadizos, a los callejones, ¿no? Entonces, si tenemos niños en casa, tratar de buscar que también guarden de repente los juguetitos en un lugar adecuado, ¿no? Porque podemos también tropezar con ellos, ¿no? De repente si tenemos mascotas, también es muy importante tener esa precaución porque se llegan a cruzar entre las piernitas de nuestros adultitos mayores y pueden producir también algún tipo de caída. ¿Ya? La siguiente imagen. Listo, muy bien. Pásame Segundo la link. siguiente imagen, por favor. Ya. Listo. Y bueno, es muy importante también poder mencionar dentro de los factores de riesgo socioeconómicos, ¿no? Bueno, por el tema de la disminución de ingresos de los adultos mayores, tienden también a optar por elegir algunas actividades laborales de riesgo, ¿no? En cuanto al tema, de repente en algunas zonas, la agricultura, ¿no? Algún paciente ya todavía se dedican de repente al tema de la construcción, quizás, ¿no?
En cuanto a ello también pueden sufrir algún tipo de caída, ¿no? Los alojamientos inseguros, pues, ¿no? Es conocido que en las zonas rurales no se cuenta justamente con la infraestructura que nosotros podemos quizás brindarle a nuestros papás, ¿no? A nuestros pacientes, les podemos solicitar al familiar y de repente lo pueden conseguir, pero en zonas rurales, quizás en zonas en la cual la parte de la economía es baja, no pueden conseguir este tipo de implementos, ¿no? Y obviamente que estos pacientitos, esta población en la cual sufren este tipo de caídas y tienen un nivel de economía muy bajo, no tienen la posibilidad de quizás atenderse, ¿no? La falta de red de soporte e interacción social también es un punto muy importante, ¿no? Y sobre todo la asistencia en salud, ¿no? Van de repente a centros de salud, ¿no? En la cual pues se les receta algún tipo de medicamento, pero no hay de repente un área de terapia física en la cual les diga qué poder hacer o un proceso educativo para poder también prevenir este tipo de acontecimientos, ¿no? La siguiente imagen, por favor. Ya básicamente ahorita entramos a la parte del tratamiento también. ¿Ya? ¿Qué complicaciones pueden existir a causa de las caídas, ¿no? Obviamente que una caída, en cuanto al adulto mayor, ya habiendo conocido toda la parte en la cual conocemos que un adultito mayor sufre un deterioro en cuanto a sus estructuras y funcionalidades, hablando de estructuras dentro de la parte ósea, puede sufrir algún tipo de fractura. Si hablamos de fractura, la fractura con mayor índice de complejidad son las fracturas de cadera, ¿no? Las fracturas de cadera son el enemigo número uno de los adultos mayores, ya que automáticamente los lleva a una postración, ¿no? Porque hay que hacer de repente un proceso quirúrgico en el cual necesitamos de repente suplantar la cadera o de repente necesitamos estabilizarla y la inmovilización pues conlleva a un deterioro progresivo y eso también pues hace que nuestro adultito mayor sufra una dependencia, sufra una alteración de la marcha, cositas que puedan también hacerlo propenso a sufrir una posible caída de manera repetida, ¿no? El deterioro de la movilidad también, ¿no? La famosa rigidez articular, cuando de repente hay sedentarismo, eh, cuando el paciente de repente toda su vida no ha practicado actividad física, ¿no? Simplemente se dedicó, por ejemplo, a la parte laboral de escritorio, ¿no? Toda su vida está sentado, ¿no? La mayor parte del tiempo no hace pausas activas, no realiza algún tipo de actividad. Ya al llegar a esta etapa de la adultez mayor, pues ya las articulaciones sufren un cuadro de rigidez también, ¿no? La pérdida de la independencia, obviamente, pues, ¿no? Ya va a estar dependiendo de algún familiar o de repente de alguna enfermera. Y si hablamos de dispositivos, pues va a ser dependiente quizás a una silla de ruedas, puede ser dependiente a un bastón, a un andador tal vez, ¿no? Y obviamente que teniendo la pérdida de la independencia también les lleva a un cuadro de depresión, ¿no? Porque de repente se sienten como una carga más para la familia, ¿no? Es como ellos lo ven, por más que de repente el familiar te diga, pues no, yo doy todo por mi familia, yo quiero que llegue a volver a caminar, a volver a hacer sus actividades, vamos a dar todo de sí, pues el paciente no lo toma así, ¿no? Sino lo toma como que de repente el familiar está perdiendo su tiempo con él, ¿no? Que de repente está gastando mucho con él, ¿no? Entonces, el cuadro depresivo también es un cuadro en el cual nos dificulta muchas veces el tratamiento. Y obviamente que se van a aislar de manera social, porque a nadie le gusta de repente que lo vean en una silla de ruedas, ¿no? Que lo vean postrado. Entonces, hasta ni las visitas de los familiares van a querer aceptar. Y obviamente el miedo a volverse a caer, ¿no? Vamos por la siguiente imagen. Aquí hablamos tratamientos primero generales, ¿ya? Y luego vamos a hablar
dentro de los tratamientos fisioterapéuticos, ¿ya? El manejo de las personas, adultos mayores que han sufrido una caída, requiere de un tratamiento con un equipo multidisciplinario. ¿Eso qué implica? Médico de cabecera, su geriatra, implica también, si en caso ha tenido de repente algún tipo de contusión o alguna herida quizás, ¿no? De su enfermera y obviamente de la parte terapéutica, ¿no? Todos trabajamos en conjunto para poder lograr el fin, ¿no? Que es recuperar al paciente en la mayor posibilidad y todos tenemos un mismo objetivo, ¿no? La unión de todos esos profesionales sería un equipo multidisciplinario, ¿ya? La siguiente imagen. Encima, me quedé dormido. Disculpa. Bueno, y para todos, para todo en cuanto a la salud, creo que el mejor tratamiento es el tratamiento de la prevención. Y es ahí donde entramos a tallar también dentro de la parte fisioterapéutica, ¿no? Es preferente mil veces tratar al adulto mayor a que pueda de repente evitar una caída o cómo afrontarlo, a ya tratarlo después de. La prevención fundamentalmente nos basamos en sensibilizar tanto al paciente como al familiar, ¿no? Hacerle entender que mi paciente es un paciente vulnerable, ¿no? Que confiere obviamente a su edad avanzada que ya tiene. Entonces, eso también le hace que sea muy propenso a sufrir una caída. Debemos identificar primero los factores de riesgos, ¿no? Que puedan hacer que mi paciente sufra esta caída. Factores de riesgo, hablando del paciente como tal, dentro de sus cambios que va a venir presentando por el proceso de su edad, como también ir de repente adecuando, ¿no? Un espacio donde mi paciente pueda desempeñarse de la manera más segura dentro de casa, ¿ya? Vamos con la siguiente. Y es muy importante justamente también los que les comentaba anteriormente, la prescripción de la actividad física. O sea, buscar ejercicios adecuados a la edad de mi paciente, ¿no? Si es de repente un grupo de pacientes, ¿no? Buscar el ejercicio en el cual beneficia a la mayoría de estos pacientes, que casi siempre son actividades de forma aeróbica, ¿no? ¿Qué actividades de forma aeróbica conocemos? Por ejemplo, ¿no? El baile, de repente prácticas de tai chi, de repente también podemos realizar un poquito de yoga, las caminatas, el mismo ejercicio aeróbico dentro de casa, ¿no? Algunas rutinas aeróbicas. Podemos quizás utilizar algunos implementos, como de repente algunas pesitas de mano, ¿no? Unas mancuerdas, unas pequeñas ligas, quizás, ¿no? O sea, actividades que vayan acorde con la capacidad física de cada paciente, ¿no? Sin excedernos también. Porque justamente hay pacientes que nunca han hecho actividad física y si tú les planteas, ¿no? Una rutina, créeme que el primer día se van a desanimar muchas veces porque como no le hemos prescrito una actividad acorde a su actividad física, van a presentar malestar, ¿no? Dolorcito de cuerpo, cansancio, fatiga, y eso también los desanima. Así que tenemos que empezar casi siempre con la actividad física de forma progresiva, de menos a más. La alimentación es muy importante también, ¿no? Una alimentación adecuada. La alimentación adecuada, ¿en qué se va a basar? En que mi paciente no tenga o no lo conlleve a sufrir sobrepeso. Recuerden que el peso también es perjudicial para un adultito mayor, porque va a perjudicar su marcha. La marcha se va a hacer más lenta y obviamente que va a haber más fatiga. Y con ello también puede también atraer, ¿no? Algunas patologías cardiorrespiratorias quizá, ¿ya? Y también obviamente que esa alimentación ayude a nutrir la parte muscular, ¿no? Alimentos ricos en proteínas, para que puedan vayan acompañando la parte de la actividad física.
¿ya? Y obviamente que tenemos que velar por el estado de salud de ese paciente en todos los ámbitos, tanto la parte eh, psicológica, tanto la parte física, tanto la parte nutritiva e incluso también la parte cardiorrespiratoria. Esos puntitos tenemos que ir vigilantes, tenemos que ser vigilantes de esos ámbitos, ¿no? Cómo va evolucionando mi adulto mayor en esos campos. Evitar, ¿no? En lo posible también el consumo de alcohol, obviamente, ¿no? O sea, el alcohol no quizás podemos restringirlo, ¿no? Pero sí tomar de manera moderada, pues, ¿no? De repente una pequeña celebración en la cual no nos excedamos, no perdamos el conocimiento, quizás, ¿no? Porque eso sí pues nos conlleva a sufrir este tipo de lesiones a consecuencia de una caída. No, bueno, también es recomendable, no recomendable el consumo de drogas, quizás, o algunas otras sustancias con fines recreativos, comúnmente llamados, ¿ya? La siguiente imagen. Y por aquí tenemos en cuanto a la prevención, la identificación, ¿no? De los pacientes con riesgos aumentados a caer, ¿no? Tenemos, por ejemplo, algunas pruebas que podemos realizar para ver la calidad, ¿no? De la musculatura de los pacientes, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos aplicar, ¿no? La prueba cronometrada, ¿no? De levantarse y andar, ¿no? Pedimos de repente al paciente, ¿no? Lo colocamos que se siente en una posición fija enfrente de un punto, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, un cono, una pelotita al frente de él, ¿no? O de repente también otra silla, ¿no? Y le pedimos justamente, le pedimos que se levante, ¿no? Se levante de la silla y que camine 3 metros hacia adelante, le pedimos que gire y regrese a la silla y se siente nuevamente, ¿no? Si el paciente realiza esta actividad en un tiempo igual o menor a 20 segundos, quiere decir que es un paciente que su autonomía, su independencia es normal. Pero si el tiempo es superior a 20 segundos, hay un alto riesgo de caída. Pero ¿por qué? ¿No? ¿Por qué si lo hace en 20 segundos está bien y por qué si lo hace mayor a 20 segundos tiene el riesgo? Porque aquí podemos deducir, recuerden que la parte de la locomoción va, ¿no? Acompañado del trabajo del sistema nervioso central, del sistema muscular y sobre todo de de la parte del esqueleto, ¿no? Las famosas articulaciones. Entonces, el cerebro, como patrón principal, emite información a la musculatura para que ésta pueda reaccionar y poder producir el movimiento. Entonces, si lo hacen 20 segundos, que es el tiempo óptimo, quiere decir que nuestro cerebrito está trabajando de manera correcta con nuestros músculos y se está produciendo el ejercicio. Pero si se hace mayor a 20 segundos, quiere decir que la información está llegando de manera tardía. Y también podemos deducir que de repente la musculatura no es la adecuada, ¿no? Puede estar afrontando por un cuadro de flacidez, ¿ya? Muy bien, la siguiente imagen. Y bueno, es muy importante la utilización razonada de los analgésicos, ¿no? Si de repente sufrió una caída, ¿no? Es muy importante que visitemos a un profesional, que no automediquemos al paciente, porque por automedicar podemos también traer otro tipo de lesiones a consecuencia, ¿ya? Hay que buscar eh, hay que evitar la automedicación, ¿no? Porque le podemos producir justamente a mi paciente una hepatotoxicidad, ¿no? Podemos inflamar justamente su hígado e incluso podemos ocasionar una intolerancia gástrica, ¿no? Incluso muchas veces consume el medicamento y lo vuelve a arrojar, ¿ya? El uso de paracetamol es aceptable, ¿no? Es aceptable para poder controlar un dolor severo, pero si mi paciente se está quejando con un dolor más frecuente, más crónico, repito, es muy importante visitar a un profesional, ¿no? El uso de antiinflamatorios no esteroideos
considerando la función renal, ¿no? Si de repente mi paciente tiene alguna afección renal, es mejor eh, abstenerse a darle ese tipo de medicamento, ¿no? Si tiene un problema gástrico, de la misma forma también, ¿no? La mejor solución va a ser visitar a un profesional, ¿ya? Y la siguiente imagen, por favor. Ya, por aquí también tenemos justamente un tratamiento durante la caída, ¿no? ¿Qué pasó si ya mi paciente ya sufrió la caída? ¿Cómo puedo yo ayudar? ¿Ya? Es muy importante valorar las lesiones que se producen a causa de esta caída, ¿no? Valorar si de repente tuvo una herida expuesta, si de repente pasó por una contusión o si de repente solamente tiene algunos raspones, ¿no? Es muy importante primero el tema de las heridas, ¿ya? Eh, de preferencia, ¿no? Si vemos, por ejemplo, que el paciente se llega a caer de forma lateral, ¿no? Y y vemos que se empieza a formar un hematoma en cuanto al miembro superior, ¿no? Y vemos que ese hematoma, ¿no? Está haciendo que se limite el movimiento, ¿no? Podemos sospechar quizás de una fractura también. Y dentro de las contusiones, ¿no? De repente hay un sangrado que no podemos controlar aún haciéndole presión, también es muy importante, ¿no? Preocuparnos un poquito y de repente ir al profesional para poder visualizar, ¿no? De repente por por un examen por imagen, ¿no? También el tema de las fracturas, ¿ya? Cuando hay una fractura, ¿qué es lo primero que debemos de hacer? Inmovilizar, ¿ya? No podemos manipular. Es mejor que si mi paciente está en el piso y quiere de repente ir por voluntad propia quererse sentar o dalear o colocarse de forma lateral, pero le causa algún segmento tanto dolor que le impide eso, es mejor inmovilizarlo hasta que llegue la ayuda profesional. No forcemos al adultito mayor a levantarlo del piso, ¿ya? Y también es muy importante las consecuencias directas del traumatismo resultante. De repente se golpeó la cabeza, no hay ninguna contusión, ok, aparentemente está bien, la levanto. No, también hay que tener un tiempo de reposo. Hay que esperar de 5 a 10 minutitos a que pueda haber su reacción, ¿ya? Porque muchas veces lo levantamos estando de pie, podemos causarle un vértigo, un mareo, ¿no? También puede volver a piso. Así que es muy importante ese tipo de recomendación, ¿ya? La siguiente, por favor. Y en cuanto a la fisioterapia, muy bien. Si hablamos de fisioterapia, ¿listo? Puedes retirar la pantallita, amigo Hugo, para poder conversar de manera frontal con con los asistentes. Ahora sí, muy bien. Bueno, quien desea abrir su cámara, excelente, ¿no? Para poder de repente tener una conversación por aquí directa, ¿ya? Un momentito, un momentito. Ahora sí, muy bien, listo. En cuanto a la fisioterapia, ¿no? Bueno, nociones básicas para poder tratar este tipo de lesiones. Vamos a suponer dos casitos clínicos para poder ver la reacción que nosotros vamos a tener frente a ello, ¿no? Bueno, se cayó mi paciente. Primer casito, ¿no? Paciente de quizás 65 años, sufre una caída de las escaleras, ¿no? Lo que le conlleva de repente a tener simplemente contusiones en la parte de los miembros inferiores y una contusión en la parte lateral derecha en cuanto a sus costillitas, ¿no? Muy bien, lo primero que debemos realizar en cuanto a ese paciente, valorar, ¿no? Valorar las contusiones, ¿no? Visualizar el color, visualizar la temperatura, y visualizar si le causa algún tipo de incapacidad, ¿no? De movilidad, ¿no? Si nosotros vemos que ese pacientito puede dar marcha, pero solo a la palpación tiene dolor, podemos controlarlo, por ejemplo,
con el Irudoid, ¿no? Que es un medicamento para poder desinflamar. Podemos colocar hielo. Si en caso hay la necesidad de curar, ¿no? Podemos curar con cloruro de sodio, ¿no? O con yodopuridona, ¿no? Y poder cubrir la zona si en caso, ¿no? Hay un pequeño raspón quizás, ¿no? En cuanto a la parte del golpecito en la parte de las costillas, obviamente que nosotros no podemos visualizar, ¿no? Podemos ayudar con un analgésico local, pero no podemos hacer más allá de eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Visitar a un profesional para poder asesorarnos quizás mediante una prueba de imagen, ¿no? Ver si se ha causado algún tipo de lesión en esa zona, ¿no? Son dentro de los casitos más comunes, ¿no? Similar a de repente cuando se caen de rodillas, ¿no? Segundo casito, ¿no? Un paciente de repente de 74 años, ¿no? Paciente de 74 años, sufrió una caída en el baño por utilizar de repente un calzado inadecuado, ¿no? Y no tener barras de soporte dentro de los servicios, ¿no? Igual, ¿no? Primero, valoramos, obviamente que cuando va a ser una lesión de este tipo, el dolor se va a hacer presente, ¿no? Y va a tener incapacidad de movimiento, obviamente. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? ¿Podemos asistirlo? O sea, sí, yo de repente por la desesperación lo levanto a mi paciente y lo coloco en un lugar en el cual de repente supongo que va a estar más seguro. Pero a veces en el tema de la movilización, ¿no? En el tema de la movilización podemos también causar daño. Entonces, lo primero que tenemos que hacer ver si está reaccionando de manera correcta en cuanto al tema de preguntarle, ¿no? Aunque parezca ilógico, ¿no? Preguntarle, ¿cómo te sientes? ¿No? ¿Es muy fuerte el dolor? ¿No? ¿Puedes levantarte o sientes que no puedes levantarte? Voy a palpar la zona, ¿no? Visualizamos la zona, ¿no? Intenta de repente hacer algún movimiento, ¿no? Leve. Y si siente que en ese movimiento leve tiene mucho dolor, pues automáticamente dejamos nosotros de asistirlo y buscamos la ayuda profesional, ¿no? Inmovilizarlo hasta que venga la ayuda, ¿no? Muy bien, se le detectó a mi pacientito una fractura de cadera, ¿no? Pasó de repente su proceso quirúrgico y ya en casa, ¿no? Se empieza a trabajar el proceso fisioterapéutico, ¿no? Empezamos con movilizaciones pasivas, la utilización de algunos agentes físicos, ¿no? Algunos antiinflamatorios, algunas cremitas para poder trabajar la parte muscular, ¿no? Y empezar justamente a reeducarlo. ¿Qué quiere decir reeducar? Volver a enseñarle de repente cómo se va a hacer una buena pisada, ¿no? Cómo poder empezar un proceso de la marcha, ¿no? Todo con el fin de reinsertarlo a sus actividades normales, ¿ya? Ahora, ¿por qué no entramos un poquito más allá de la parte fisioterapéutica con ustedes? Porque casi siempre nosotros actuamos en cuanto a la parte de rehabilitación después que se ha sufrido la caída, ¿no? Después que se ha sufrido esa caída, a causa de esa caída pueden haber fracturas o algún otro tipo de lesiones, es donde nosotros empezamos con el tratamiento. Pero a ustedes que de repente tienen adultitos mayores en casa, el mejor tratamiento es la parte de la prevención. Y es ahí donde sí podemos reforzarlo. ¿Con qué? Con el tema de la práctica de la actividad física. La parte de la actividad física es algo muy importante, ¿no? Es algo que mi adultito mayor debe de llevar de forma rutinaria, ¿no? Todos los días, al menos ciertos cantidad de minutitos en el día, tenemos que hacerlo caminar, de repente por ahí contagiarlo a bailar un poquito, a practicar algún tipo de actividad física leve, como le daba la opción del tai chi, le daba las opciones del yoga, ¿no? Para que justamente con esa actividad física los músculos se mantengan en constante trabajo, las articulaciones se mantengan móviles, su sistema respiratorio también se mantenga de forma activa. ¿No? Y de ahí también puedes acompañarlo quizás con algunas otras actividades
lúdicas, quizás mediante el juego, también enseñarles, ¿no? E incluso nosotros desarrollamos un taller en el cual simulamos que de repente el paciente se cae y también le enseñamos técnicas en la cual cómo poder levantarse o de repente palabras claves que nos ayuden a nosotros a distinguir que está necesitando ayuda también, ¿no? Ver zonas estratégicas también dentro de casa en las cuales nos permita asistir al paciente. Me ha pasado experiencias en las cuales de repente voy a visitar a un pacientito a su casa, ¿no? Está su sala, de repente su cocina, su cuarto, y al fondo está el baño. Supongamos que ese pacientito sufre una caída y está al fondo, ¿no? ¿Cómo podemos asistirlo de forma rápida? ¿No? Entonces, hay que ver también de la forma más estratégica, ¿no? Espacios en la cual mi paciente se desempeñe de una forma segura y que sobre todo también nosotros les brindemos justamente también la asistencia necesaria, ¿no? Además de eso, pues recomendarle también el uso del calzado, de repente el pasamanos dentro de las escaleras, cuidar también el tema del contacto con las mascotas. Hay casitos, bueno, que llegan pacientitos por caídas porque de repente la mascotita se levantó encima de él, perdió el equilibrio, también lo tumbó hacia el piso, ¿no? De repente los cables, el control que a veces tiramos en el piso, más que todo y es un tema de trabajo, de adecuarse, ¿no? Dentro de la casa, ¿no? Dentro de la casa. Y bueno, si ya tenemos pacientitos encamados, si de repente aquí hay enfermeras o cuidadoras médicas, también es muy importante el de indicarle a los pacientes la altura de la cama, ¿no? Que de repente las sábanas estén bien sujetaditas dentro del colchoncito donde está mi paciente, porque hay sabanitas puestas que también el paciente puede ir de repente, como se moviliza mucho, puede ir arrastrando, se sienta, se enríe del piecito, podemos producir también una caída. Una buena iluminación también es muy importante, ¿no? Y cositas así que podemos ir sumando, ¿no? Que creo que vamos a conversarlas un poquito ahorita. Por ahí estaban levantando la manito. Eh, Así que estamos prestos a poder responder sus preguntas de acuerdo a lo que hemos podido trabajar eh, en esta charla, ¿no? De repente, si alguien tiene alguna inquietud con respecto al tema o quiere manifestarnos algo, ese momento creo que para poder conversarlo, ¿no? Poder resolver sus dudas. Leticia creo que Creo estaba... que estaba. Sí, sí, Enrique, buenas noches. Sí, con una Sí, que... bueno, no, Muchas gracias. Esta charla, la verdad, bastante interesante. Me gustaría saber, ¿hay un nombre que se le da específico al temor que tienen los adultos mayores a la caída? No recuerdo en este momento. Pues se supone que les queda a ellos como consecuencia, ¿no? De una primera vez y luego para iniciar su marcha, para volver a arrancar. Ese temor, como le digo, tiene un nombre característico, la verdad no recuerdo. Me gustaría que si de pronto tú lo sabes, me recordaras o nos hablaras un poquito sobre este tema. Ellos les da miedo volver, por ejemplo, si tienen su caminador y sufrieron una caída, por ese temor no quieren volver a caminar, pero muchas veces ya no es porque le impida su condición, sino más bien es el miedo que ellos tienen, ¿verdad? Claro. claro. Bueno, muy buena pregunta la que hace referencia justamente a Leticia. Bueno, en sí nosotros lo conocemos como el síndrome de la segunda caída, ¿no? Se conoce con una infinidad de nombres, ¿no? Cada uno ya le coloca algunos términos diferentes, pero básicamente ese es el síndrome de la segunda caída. O sea, ¿qué pasa? Mi paciente se cohíbe mucho, se cierra mucho y tiene ese miedo, el temor a volverse a caer, que sí, aunque él tenga ya la capacidad de tener la funcionalidad de realizar sus actividades, no las realiza, pero por temor.
porque obviamente debido al grado de lesión que le causó esa caída, no quiere que vuelva a ocurrir. Y es ahí donde justamente resalto el trabajo de el grupo multidisciplinario que tenemos, ¿no? Psicólogo, médico, geriatra y terapeuta físico y en caso no, la enfermera o la cuidadora que pueda tener el paciente, ¿no? Más que todo en este caso entraría a tallar la parte de la psicología, ¿no? Tratar al paciente darle esa seguridad. Obviamente que todos podemos darle ese ánimo, ¿no? O sea, sí, vamos, tú puedes, vas a volver a hacerlo, no va a pasar nada, pero ya se trata una forma tan personal del paciente que sí, a veces nos cuesta mucho tratar con ese tipo de casos, pero para ello tenemos justamente el respaldo de la parte de la psicología, ¿no? Incluso también los familiares también les pueden brindar ese ánimo, esa seguridad, ¿no? Entonces, es cuestión de poder de repente buscar métodos en la cual al pacientito se le devuelva la confianza, ¿no? Y muy, muy buena pregunta la que hace referencia. Muchas gracias, Enrique, muy amable. Muy bien. ¿Alguien más de repente quiere manifestar algo, comentarlo? Es el mejor espacio para poder tener esa interacción. De pronto quisiera saber tengo otra duda. En cuanto a las barreras Leticia, creo que arquitectónicas, podemos conversar un poquito más alto porque no veo. Enrique, de pronto tengo otra duda en Ya. cuanto a las barreras arquitectónicas que se presentan en los hogares. Mm, ¿Hay normas ya que estipulen dentro de una construcción o que sea por ley ya que dentro de las casas ya las barreras arquitectónicas sean eliminadas o se coloquen soportes de apoyo y todo con norma y ley, Enrique? Muy bien, Leticia. Bueno, básicamente ese tipo de leyes se está estipulando, pero para las entidades públicas, ¿no? Llámese bancos, instituciones hospitalarias, clínicas, ¿no? En la cual se le brinda la atención al público y en las cuales justamente pueden acceder la población adulto mayor. En las casas usualmente, al menos dentro de la realidad de nuestro país, bueno, más están yendo a la parte estética, ¿no? Es por una condición propia de las familias, ¿no? Un deseo propio de la familia de cómo se ve la casa. Es por eso que nosotros siempre recomendamos y repetimos que en vez de ir hacia la parte estética, veamos la parte de seguridad, más aún teniendo adultitos mayores en casa. Ya. De pronto pensaba que, por ejemplo, para dar una licencia de construcción, de pronto hubiese algo como que amparara, ¿no? Claro, sería algo muy genial, sería genial, y no solo para un adulto mayor, sino para una persona con discapacidad o algún tipo de habilidad, ¿no? E incluso ya, bueno, saliendo un poquito del tema, si hay una ley en la cual, pues, se piden que justamente en el tema de las veredas haya espacios en los cuales haya bloques que le brinden información a las personas invidentes, ¿no? Las personas que no tienen justamente el sentido de la vista, ¿no? Las personas que tienen esa dificultad pues se van guiando, ¿no? Porque son bloques en la cual tienen distintos relieves que a ellos les brinda cierta información, ¿no? Pero sería genial que dentro de las casas, ¿no? De la licencia de construcción se pueda estipular eso. Pueden hacer sus preguntas, ¿ah? Hagan sus preguntas, hagan todo lo que quieran, aprovechen este espacio, no se va a volver a repetir. Hagan todas sus preguntas y quizás ya para el otro mes estaremos haciendo un congreso internacional, pero no va a ser virtual, sino presencial, acá en Chiclayo. ¿Sí? Estamos viendo a la Universidad Señor de Zipán, quizás que nos ofrece la ayuda, un centro de rehabilitación, fisioterapia y rehabilitación, y con ellos vamos a hacer un congreso. Bueno,
a haber participación de varios ponentes internacionales y bueno, estamos trabajando en eso. Así que hagan sus preguntas a ver si, bueno, capaz lo veo por acá, en Chiclayo, los que están en Lima, ¿no? Adelante, adelante, José. Sí, sí, bueno, reforzar, ¿no? O sea, creo que la mayoría de nosotros que estamos aquí presentes tenemos la presencia de un adultito mayor en casa, ¿no? Y como les comentaba al principio, las caídas no avisan, ¿no? Se brindan de forma involuntaria, de forma inesperada. Eh, no podemos, les comento, no podemos evitar quizás en el momento de la caída, pero sí podemos saber cómo afrontarlas o cómo preparar a nuestros adultitos mayores para ello. Así que recuerden que nosotros también en algún momento vamos a llegar a esa edad, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros frente a ellos? Así que creo que las preguntas vendrían bien, así que tengo justamente este espacio para poder responder sus inquietudes o bueno, de alguna u otra forma este, damos por culminada, creo, la ponencia del día de hoy. Sí, todo claro, entonces, sí, todo claro. Enrique, otra cosita. Cuando el síndrome de caída o síndrome geriátrico de caída se convierte en el 80-90% mortal. Ajá, muy buena pregunta. Claro, lo que pasa con el tema del porcentaje en cuanto a mortalidad, recuerda que ese pacientito ya ha sufrido una caída previa, pero depende mucho de el porcentaje de gravedad que se produjo a esa caída. Si de repente mi pacientito sufrió una caída por falta de reflejos, ¿no? Por falta de reacciones, en esta segunda caída, si no cumple un proceso rehabilitatorio, ¿no? En este caso más que fisioterapéutico, va a volver a sufrir la caída y las consecuencias se pueden agravar. Lo mismo pasa si de repente mi paciente que ya tiene una fractura y que tiene de repente un dispositivo que le está ayudando a poder recomponer la fractura, ¿no? A la caída también le va a causar un porcentaje más alto de gravidez. Entonces, es por eso que ya pasa a al índice de mortalidad, pues, ¿no? Con un nivel más alto de porcentaje. Ya, ya. Y otra cosa que me parece interesante también que se hablara un poquito o se nos aclarara, pues tengo la duda también, cuando un adulto mayor tiene un desvío o un problema en columna, afecta el eje gravitacional, ¿es que se llama? O sea, para que se produzca una caída o nada tiene que ver. Ya, Para inclinación hacia un lado o hacia el otro, depende cómo tenga pues la desviación o no. excelente, excelente pregunta, muy bien. Bien, mira, justamente en cuanto a segmentos corporales, ¿no? El segmento que más valoramos es la columna vertebral. Recuerden que sí, brinda un eje de equilibrio a nuestra columna vertebral. Recuerden que nuestras extremidades, ¿no? Se adjuntan a nuestra columna vertebral y es donde se puede producir los movimientos. Para nosotros poder hacer una bipedestación, o sea, colocarnos de pie, hacer actividades de pie, nuestra columna debe de estar simétricamente sana. Pero ¿qué pasa cuando los segmentos empiezan a tener una inclinación? En este caso, comúnmente conocemos las famosas jorobas, ¿no? Cuando mi adultito ya está haciendo una curvatura excesiva en la parte de la columna vertebral, ¿no? ¿Eso qué hace? Que también los segmentos de las extremidades tengan un acortamiento muscular, tengan una alineación en cuanto a la parte articular alterada. Y sí, obviamente que van a realizarse, en este caso, como los segmentos de marcha son las piernitas, los movimientos para la marcha van a ser un poquito más lentos, más cortos, más irregulares y también se vuelven un factor, hacen que el adulto mayor se predisponga a tener una caída. Y muy buena pregunta, claro que sí, es muy importante valorar el tema
de nuestra columna vertebral. Es muy importante valorar la columna vertebral en un adulto mayor. Y más aún no solo con las alteraciones posturales, sino también por el tema del desgaste o por cualquier algún otro tipo de afección que pueda causar una alteración incluso nerviosa, ¿no? También puede causar un enlentecimiento en la marcha. Ya, gracias. Y qué pena el abuso, pero pues la verdad, No, eh, claro. la charla está muy interesante y hay cosas pues que a uno le quedan, ¿no? Manejamos un paciente con Parkinson, una recomendación especial para inicio de marcha, que Ay, es muy, es la gran dificultad de ellos, ¿verdad? sí, muy bien. Sí, bueno, recuerden que un paciente con Parkinson tiene movimientos involuntarios, ¿no? Que muchas veces podemos trabajarlo quizás con lo que es la terapia ocupacional. Es muy importante también, dentro de las posibilidades, ayudarles a controlar esa parte involuntaria del paciente. ¿Cómo podemos hacerlo? Nosotros usualmente trabajamos el tema de la relajación, ¿no? Hacer que mi paciente se relaje implica que tenga una buena respiración, ¿no? El nivel de ansiedad por querer controlar ese movimiento, ¿no? Llegue a ceder, ¿ya? Y también hacer trabajos de repente, en este caso, en cuanto a manos, trabajos manuales, ¿no? De repente darle alguna actividad, ¿no? Ocupacional, como de repente hacer bolitas, ¿no? Con plastilina, con algún tipo de masa, de repente empezar a rasgar, de repente papel, o de repente empezar a rasgar algún tipo de tela, ¿no? Para poder darles información al cerebro que nosotros podemos ir dominando de a pocos o volver a recuperar el dominio de esa musculatura. Lo mismo pasa con el tema de los segmentos de las piernas, ¿no? Nuestros miembros inferiores también, ¿no? Poder controlar los pasos que damos, ¿no? No podemos de repente avanzar si no damos un pasito firme, ¿no? Sí, lleva un tiempo, lleva un espacio, pero si lo hacemos de manera recurrente, podemos ir recuperando ciertos patrones que se pierden, ¿no? Dentro de la parte del Parkinson, ¿no? Y es muy importante mantener a nuestro paciente relajado y sobre todo ocupado en actividades, como te vuelvo a comentar, ocupacionales sobre todo. Ya, muchísimas gracias, Enrique, muy amable, ¿no? A usted, muy amable. Cristi también levantó la mano. Por ahí, a ver.